La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos formas clínicas diferenciadas: la infección pulmonar o enfermedad del legionario, que se caracteriza por neumonía con fiebre alta, y la forma no neumónica, conocida como fiebre de Pontiac, que se manifiesta como un síndrome febril agudo y de pronóstico leve. La infección por legionella puede ser adquirida en dos ámbitos, el comunitario y el hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de instalaciones, equipos y edificios. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o esporádicos. La legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose entre 20 grado y 45 grado, destruyéndose a 70 grado. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37 grado. Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques, formando parte de su flora bacteriana. Desde estos reservorios naturales, la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades, y a través de la red de distribución de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria, fría o caliente, u otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento, como las torres de refrigeración. En algunas ocasiones, en estas instalaciones, mal diseñadas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento del agua y la acumulación de productos nutrientes de la bacteria, como lodos, materia orgánica, materias de corrosión y amebas, formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, explica la multiplicación de legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano. Si existe en la instalación un mecanismo productor de aerosoles, la bacteria puede dispersarse al aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio. Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con legionella y han sido identificadas como fuentes de infección son los sistemas de distribución de agua sanitaria, caliente y fría, y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos, tanto en centros sanitarios como en hoteles u otro tipo de edificios. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión del 29 de octubre de 1999, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo la aparición de brotes, estimó necesario disponer de criterios técnicos sanitarios coordinados y aceptados por las autoridades sanitarias de la Administración estatal, autonómica y local. Por ello se aprobó el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. El avance de los conocimientos científico-técnicos y la experiencia dada en la aplicación del citado Real Decreto obligan a su derogación y a aprobar una nueva norma que contemple las innovaciones necesarias para un mayor control de la legionelosis. No obstante, se considera necesario seguir profundizando en aquellos aspectos que dan lugar a la proliferación de la legionella, así como en los procedimientos posibles para su destrucción de forma fácil y eficaz, adaptando en consecuencia la normativa a los sucesivos avances que se produzcan. En este Real Decreto, se clasifican las instalaciones implicadas en casos o brotes de la enfermedad en función de su probabilidad de proliferación y dispersión de legionella. Asimismo, se ha recogido la necesidad de conocer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y de buscar diversas formas de ampliar su notificación, a fin de conocer su ubicación en los estudios epidemiológicos de los casos y en las inspecciones ambientales. También se han especificado mayores condiciones estructurales de las instalaciones. Igualmente se ha dado nueva redacción a los anexos 3 y 5 y se han modificado los anexos 1, 2, 4 y 6, incluyéndose tablas de parámetros indicadores de la calidad del agua y de las actuaciones a realizar según los niveles de contaminación en el caso de las torres de refrigeración y de los condensadores evaporativos, y un nuevo protocolo para los sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad. Esta norma pretende ser respetuosa con el fomento del uso de fuentes de energía renovables que mejoren la eficiencia energética de las instalaciones implicadas en la proliferación y difusión de la legionella. Asimismo, se ha tenido expresamente en cuenta el principio de cautela que debe inspirar toda normativa dirigida a salvaguardar la salud de la población, protegiendo y mejorando la calidad de vida de las personas. Este Real Decreto, que tiene el carácter de norma básica, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1,
16 de la Constitución y de acuerdo con lo establecido en los apartados 6 y 11 del artículo 18, en los artículos 19, 24, 25, 26, 40 apartados 1, 2, 12 y 13, así como en el artículo 42 apartado 3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En la tramitación de este Real Decreto, han sido oídos los sectores afectados, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, habiendo informado el Consejo de Consumidores y Usuarios. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de julio de 2003, dispongo, artículo 1. Objeto. Este Real Decreto tiene como objeto la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico-sanitarias en aquellas instalaciones en las que ella es capaz de proliferar y diseminarse. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Las medidas contenidas en este Real Decreto se aplicarán a las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad, durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. 2. A efectos de lo establecido en este Real Decreto, las instalaciones se clasifican en: primero, instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. A. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. B. Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno. C. Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire, spas, jacuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión. Otras. D. Centrales humidificadoras industriales. Segundo, instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. A. Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano, tuberías, depósitos, aljibes, cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno. B. Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos en el apartado 2. Primero. C. Humectadores. D. Fuentes ornamentales. E. Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano. F. Sistemas de agua contra incendios. G. Elementos de refrigeración por aerosolización, al aire libre. H. Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles. Tercero, instalaciones de riesgo en terapia respiratoria. A. Equipos de terapia respiratoria. B. Respiradores. C. Nebulizadores. D. Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias. 3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Real Decreto las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios. No obstante, y ante la aparición de casos de legionelosis, las autoridades sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de control que se consideren adecuadas. Artículo 3. Notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Los titulares y las empresas instaladoras de torres de refrigeración y condensadores evaporativos están obligados a notificar a la Administración Sanitaria competente, en el plazo de un mes desde su puesta en funcionamiento, el número y características técnicas de estas, así como las modificaciones que afecten al sistema. Asimismo, los titulares también deberán notificar en el mismo plazo el cese definitivo de la actividad de la instalación. Estas notificaciones se realizarán mediante el documento que se recoge en el anexo 1. Los titulares de la instalación, fabricantes, instaladores, mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre las instalaciones objeto de notificación, estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades sanitarias competentes. A este efecto, deberán disponer de correspondientes registros, donde figuren las operaciones realizadas, que estarán a disposición de la autoridad sanitaria. Artículo 4. Responsabilidad de los titulares de las instalaciones. Los titulares de las instalaciones descritas en el artículo 2 serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto y de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones,
así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública. La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de su responsabilidad. Artículo 5. Registro de operaciones de mantenimiento. Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo 2 deberán disponer de un registro de mantenimiento. El titular de la instalación podrá delegar la gestión de este registro en personas físicas o jurídicas designadas al efecto, que realizarán las siguientes anotaciones: a. Fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, protocolo seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación. Cuando sean efectuadas por una empresa contratada, esta extenderá un certificado, según el modelo que figura en el anexo 2. B. Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento, limpiezas parciales, reparaciones, verificaciones, engrases, y especificación de estas, así como cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas. C. Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua. D. Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la instalación. El registro de mantenimiento estará siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. Artículo 6. Medidas preventivas, principios generales. Las medidas preventivas se basarán en la aplicación de dos principios fundamentales. Primero, la eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones, y segundo, evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella, mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección continua de la misma. Para garantizar la eficacia de las medidas preventivas que se establecen en este Real Decreto, se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones. A. El Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. B. El Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE y sus instrucciones técnicas complementarias, y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, que establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, modificado por el Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. C. El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Con carácter complementario, se tendrá en cuenta lo establecido en la norma UNE 100.030 India para la prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. La utilización de agua que no proceda de una red de distribución pública o privada requerirá la preceptiva concesión administrativa de aprovechamiento del recurso, emitida por la autoridad competente en materia de gestión del dominio público hidráulico. Todos los vertidos procedentes de cualquier limpieza y desinfección deberán cumplir la legislación medioambiental vigente, especialmente en lo que se refiere a los límites máximos permitidos para vertidos a cauce público o alcantarillado conectado a sistema de saneamiento público, en función de la ubicación de cada instalación. Artículo 7. Medidas preventivas específicas de las instalaciones. Estas medidas se aplicarán en la fase de diseño de nuevas instalaciones y en las modificaciones y reformas de las existentes. Las instalaciones deberán tener las siguientes características. 1. La instalación interior de agua de consumo humano deberá: a. Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando su estancamiento, así como disponer de suficientes puntos para vaciar completamente la instalación, que estarán dimensionados para permitir la eliminación completa de los sedimentos. B. Disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE-N 13443, 1. Equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios. Filtros mecánicos. Parte 1. Partículas de dimensiones comprendidas entre 80 m y 150 m. Requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo. C. Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras. D. Utilizar materiales en contacto con el agua de consumo humano,
Cabe resistir una desinfección mediante elevadas concentraciones de cloro o de otros desinfectantes o por elevación de temperatura, evitando aquellos que favorezcan el crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el interior de las tuberías. Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a grado, para lo cual las tuberías estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente o en su defecto aisladas térmicamente. Garantizar que, si la instalación interior ha de consumir tapados con una cubierta impermeable que ajuste perfectamente, y que permita el acceso al interior. Si se encuentran situados al aire libre, estarán térmicamente aislados. Si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá, si es necesario, al depósito mediante dosificadores automáticos. Asegurar, en toda el agua almacenada en los acumuladores de agua caliente finales, es decir, inmediatamente anteriores a consumo, una temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores que propicien la formación y proliferación de la flora bacteriana. Un sistema de válvulas de retención, según la norma UNE-N 1717, que eviten retornos de agua por pérdida de presión o disminución del caudal suministrado y en especial, cuando sea necesario para evitar mezclas de agua de diferentes circuitos, calidades o usos. Y, mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 grados en el punto más alejado del circuito, o en la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 grados, cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60 grados, se garantizará posteriormente que se alcance una temperatura de 60 grados en otro acumulador final. Antes de la distribución hacia el consumo. 2. Las torres de refrigeración y sistemas análogos. Estarán de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición de las personas a los aerosoles. A este efecto, se deberán ubicar en lugares alejados, tanto de las personas como de las tomas de aire acondicionado o de ventilación. Los materiales constitutivos del circuito hidráulico resistirán la acción agresiva del agua y del cloro u otros desinfectantes, con el fin de evitar los fenómenos de corrosión. Se evitarán los materiales que favorecen el desarrollo de bacterias y hongos como el cuero, madera, fibrocemento, hormigón o los derivados de celulosa. El diseño del sistema deberá hacerse de manera que todos los equipos y aparatos sean fácilmente accesibles para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras. Existirán suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación y estarán dimensionados para permitir la eliminación de los sedimentos acumulados. Deberán disponer de sistemas separadores de gotas de alta eficiencia cuyo caudal de agua arrastrado será menor del 0,05% del caudal de agua circulante. Deberán disponer de sistemas de dosificación en continuo del biocida. 3. En equipos de terapia respiratoria, las medidas preventivas reducirán al máximo los riesgos de diseminación de Legionella por equipos utilizados en terapia respiratoria, respiradores, nebulizadores, humidificadores y otros equipos que entren en contacto con las vías respiratorias. En equipos de terapia respiratoria reutilizables, destinados a ser utilizados en distintos pacientes, se deberá limpiar y desinfectar o esterilizar antes de cada uso, siguiendo las instrucciones del fabricante del equipo, mediante vapor de agua, u otros métodos de análoga eficacia. En el caso de equipos que no puedan ser esterilizados por los métodos anteriores, llevará a cabo un tratamiento con desinfectantes químicos de alto nivel, que posean marcado CE. Posteriormente a los tratamientos de desinfección, se realizará un aclarado con agua estéril. En salas con pacientes de alto riesgo, tales como pacientes inmunodeprimidos, pacientes organotrasplantados, pacientes con SIDA, y pacientes tratados con esteroides sistémicos antes de más de 65 años y pacientes con una enfermedad crónica de base, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los humidificadores deberán ser esterilizados o sometidos a un alto nivel de desinfección diariamente y se harán funcionar solo con agua estéril. En este tipo de pacientes se recomienda que las partes de los equipos de terapia respiratoria que entran directamente en contacto con ellos, o que canalicen fluidos respiratorios, sean de un solo uso. Artículo 8. Programas de mantenimiento en las instalaciones. 1. Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2,
Primero se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e incluirán al menos los siguientes. A. Elaboración de un plano señalizado de cada instalación que contemple todos sus componentes, que se actualizará cada vez que se realice alguna modificación. Se recogerán en este los puntos críticos en donde se debe facilitar la toma de muestras del agua. B. Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento, estableciendo los puntos críticos, parámetros a medir y los procedimientos a seguir, así como la periodicidad de cada actividad. C. Programa de tratamiento del agua, que asegure su calidad. Este programa incluirá productos, dosis y procedimientos, así como introducción de parámetros de control físicos, químicos y biológicos, los métodos de medición y la periodicidad de los análisis. D. Programa de limpieza y desinfección de la instalación para asegurar que funcione en condiciones de seguridad, estableciendo claramente los procedimientos, productos a utilizar y dosis, precauciones a tener en cuenta. Y la periodicidad de cada actividad. E. Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación que recoja todas las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación, incluyendo su motivo. 2. Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2, segundo se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e incluirán el esquema de funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento. Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la limpieza y, si procede, la desinfección de la instalación. Las tareas realizadas deberán consignarse en el registro de mantenimiento. La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de, al menos, una vez al año, excepto en los sistemas de aguas contra incendios, que se deberá realizar al mismo tiempo que la prueba hidráulica y el sistema de agua de consumo, que se realizará según lo dispuesto en el anexo 3. La autoridad sanitaria competente, en caso de riesgo para la salud pública, podrá decidir la ampliación de estas medidas. Para llevar a cabo el programa de mantenimiento se realizará una adecuada distribución de competencias para su gestión y aplicación, entre el personal especializado de la empresa titular de la instalación o persona física o jurídica en quien delegue, facilitándose los medios para que puedan realizar su función con eficacia y un mínimo de riesgo. Las condiciones específicas de mantenimiento, para los sistemas de agua fría de consumo humano y caliente, las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, y bañeras de hidromasaje, se recogen en los anexos 3, 4 y 5. Artículo 9. Prevención de riesgos laborales. En materia de prevención de riesgos laborales, se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Así como en el resto de la normativa de desarrollo de la citada ley, y en particular, en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y en el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Artículo 10. Inspección sanitaria. Las autoridades sanitarias son las competentes para velar por el cumplimiento de lo establecido en esta normativa y dictar las medidas encaminadas a la prevención de la legionelosis. La inspección sanitaria podrá: 1. Revisar la documentación de las empresas, los registros, el programa de mantenimiento y, en caso de que lo considere necesario, las instalaciones, comprobando la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los artículos 6, 7 y 8 de este Real Decreto, y realizando toma de muestras. Asimismo, se tendrá en cuenta el número y estado de salud de las personas potencialmente expuestas. 2. En caso necesario, se dictarán las medidas para prevenir o minimizar el riesgo detectado, que incluirá la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los 6, 7 y 8 de este Real Decreto, así como la corrección de defectos estructurales, de mal funcionamiento o de mantenimiento defectuoso de las instalaciones por parte del responsable de estas. Si del resultado de estas inspecciones se concluye que existe riesgo para la salud pública, la autoridad sanitaria competente podrá decidir la clausura temporal o definitiva de la instalación.
Artículo 11. Actuaciones ante la detección de casos de legionelosis. Las autoridades sanitarias competentes coordinarán las actuaciones de todos los profesionales que intervengan en la investigación de casos y brotes de legionelosis. La investigación epidemiológica se realizará según lo dispuesto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y según los criterios incluidos en los protocolos de dicha red. Artículo 12. Actuaciones en las instalaciones. La autoridad sanitaria competente decidirá las actuaciones a realizar por el responsable de la instalación o persona física o jurídica en quien delegue, si como consecuencia de las actividades descritas en los artículos 10 y 11 de este Real Decreto, se sospecha que un edificio o instalación puede estar asociado con los casos notificados. Dichas actuaciones podrán ser de tres tipos: a. Limpieza y desinfección, que tendrán como finalidad la contaminación por la bacteria. La limpieza se realizará teniendo en cuenta el principio básico de limpieza exhaustiva antes de desinfectar. La desinfección se abordará aún en ausencia de resultados microbiológicos, pero no antes de realizar una toma de muestras tal y como se detalla en el anexo 6. El tratamiento elegido deberá interferir lo menos posible con el funcionamiento habitual del edificio o instalación en el que se ubique la instalación afectada. Este tratamiento consta de dos fases: un primer tratamiento de choque, seguido de un tratamiento continuado, que se llevarán a cabo de acuerdo con el anexo 3 para las instalaciones de agua sanitaria, anexo 4 para las torres de refrigeración y condensadores evaporativos y anexo 5 para las bañeras y piscinas de hidromasaje. B. Reformas estructurales. La inspección podría dar como resultado la exigencia de corregir los defectos de la instalación, estando obligado el propietario o responsable de esta a realizar esta operación en el plazo que se designe, a contar desde la primera notificación escrita facilitada por la inspección. Los titulares de dichas instalaciones podrán, en casos excepcionales, presentar una solicitud especial de un plazo suplementario ante la autoridad sanitaria competente. La solicitud deberá estar debidamente motivada y señalará las dificultades encontradas y el plan de acción acompañado de un calendario de ejecución. Se entiende por defecto estructural de una instalación cualquier carencia o imperfección en el diseño, construcción o mantenimiento de la instalación que facilite la transmisión de la Legionella. C. Paralización total o parcial de la instalación. Ante la presencia de casos o brotes, instalaciones muy deficientes, contaminadas por Legionella, obsoletas, o con un mantenimiento defectuoso, la autoridad sanitaria competente podrá ordenar el cierre temporal de la instalación hasta que se corrijan los defectos observados o bien su cierre definitivo. No se podrán poner nuevamente en marcha estas instalaciones sin la autorización expresa de la autoridad sanitaria competente. El titular de la instalación deberá acreditar ante la autoridad sanitaria competente que la instalación se ha desinfectado y en el caso de existir rupturales, que estos se hayan corregido. Lo que llevará consigo nueva toma de muestras, que no se realizará al menos hasta pasados 15 días después de la aplicación del tratamiento, para comprobar la eficacia de las medidas aplicadas. Los edificios que en algún momento han sido asociados a brotes de legionelosis, deberán ser sometidos a una vigilancia especial y continuada, según se determine, con objeto de prevenir la aparición de nuevos casos. Artículo 13. Métodos de tratamiento de las instalaciones. En las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, se podrá utilizar cualquiera de los desinfectantes que para tal fin haya autorizado la Dirección General de Salud Pública y Sanidad. Los sistemas físicos y físico-químicos deben ser de probada eficacia frente a Legionella, y no deberán suponer riesgos para la instalación, ni para la salud y seguridad de los operarios, ni otras personas que puedan estar expuestas, debiéndose verificar su correcto funcionamiento periódicamente. Su uso se ajustará, en todo momento, a las especificaciones técnicas y régimen de dosificación establecidos por el fabricante. Se entiende por sistema físico el procedimiento de desinfección basado en la aplicación de equipos de filtración adecuados para la retención de bacterias, aplicación de radiación ultravioleta, aumento de la temperatura o cualquier otro sistema utilizado con el fin de retener o destruir la carga bacteriológica del agua sin introducir productos químicos ni aplicar procedimientos electroquímicos. Se entiende por sistema físico-químico el utilizado con el fin de destruir la carga bacteriológica del agua mediante la aplicación de procedimientos electroquímicos. Los sistemas físico-químicos deberán registrarse cuando así se establezca en la normativa reguladora de biocidas.
En el caso de instalaciones interiores de agua de consumo humano fría y agua caliente sanitaria, los productos químicos utilizados para el tratamiento de las instalaciones deberán cumplir lo dispuesto a tal fin en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Las empresas que realicen tratamientos a terceros con productos biocidas en las instalaciones contempladas en el artículo 2 de este Real Decreto, deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la comunidad autónoma respectiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 1054/2002. De 11 de octubre, el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. Todo el personal en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario deberá cumplir las disposiciones de la legislación vigente en materia de capacitación para realizar tratamientos con biocidas. Los desinfectantes que se utilicen en la desinfección de los equipos de terapia respiratoria reutilizables deben cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y deben ser aplicados siguiendo los procedimientos que figuran en sus instrucciones de uso. Los antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y cualquier otro tipo de sustancias y mezclas químicas utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de las instalaciones cumplirán con los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado y provisión de fichas de datos de seguridad a que les obliga el vigente marco legislativo de sustancias y mezclas peligrosas, y su uso no deberá representar un riesgo inaceptable para la salud de los profesionales que los aplican, ni para la población en general. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. Artículo 14. Infracciones y sanciones. Sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder, las infracciones contra lo dispuesto en este Real Decreto tendrán carácter de infracciones administrativas a la normativa sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y de acuerdo con ella se graduarán como 1. Infracciones leves, a. Las simples irregularidades en la observación de la normativa vigente, sin trascendencia directa para la salud pública, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35, a. Primera de la Ley General de Sanidad, b. Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgos sanitarios producidos fuesen de escasa entidad. Lo que se considera como supuesto de los previstos en el artículo 35, a. Segunda de la Ley General de Sanidad, c. Las que en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves, o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves, considerada como supuesto de los previstos en el artículo 35, a. Tercera de la Ley General de Sanidad. 2. Infracciones graves, a. No corregir las deficiencias observadas y que hayan dado lugar a una sanción previa de las consideradas leves, lo que se considera como un supuesto de los previstos en el artículo 35, b. Segunda de la Ley General de Sanidad, b. La omisión de datos, falta de notificación de las instalaciones, ocultación de informes u obstrucción de la actividad inspectora de la Administración, siempre que se produzca por primera vez, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35, b. Cuarta y quinta de la Ley General de Sanidad, c. No disponer del registro establecido en los artículos 3 y 5 de este Real Decreto o no realizar las anotaciones preceptivas como supuestos previstos en el artículo 35. b. Primera de la Ley General de Sanidad. d. El incumplimiento de las medidas preventivas específicas de la instalación previstas en el artículo 7 de este Real Decreto, en relación con el diseño de nuevas instalaciones, las modificaciones y reformas de las ya existentes, así como lo dispuesto en el artículo 8 sobre programas de mantenimiento, con arreglo a lo previsto en el artículo 35. b. Primera de la Ley General de Sanidad. e. El incumplimiento de las órdenes dictadas por la autoridad sanitaria de realización de las actuaciones de limpieza y desinfección o de reformas estructurales previstas en el artículo 12 de este Real Decreto, con arreglo a lo previsto en el artículo 35. b. Primera y cuarta de la Ley General de Sanidad. f.
el tratamiento de las instalaciones con desinfectantes no autorizados por la Dirección General de Salud Pública, como supuesto de los previstos en el artículo 35, b, primera de la Ley General de Sanidad. G. La realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario por personal que no haya realizado los cursos a que se refiere el artículo 13 de este Real Decreto, como supuesto de los dos en el artículo 35, b, primera de la Ley General de Sanidad. La ancia en la comisión de infracciones leves, en los últimos 3 meses. Según preceptúa el artículo 35, b, séptima de la Ley General de Sanidad, y, las que en razón de los elementos contenidos en este artículo, merezcan la calificación de graves, o no su calificación como faltas leves o muy graves, según preceptúa el artículo 35, b, de la Ley General de Sanidad. 3. Infracciones muy graves, las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un daño grave a la salud pública, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35, c, segunda de la Ley General de Sanidad, b, el incumplimiento de la orden dictada por la autoridad sanitaria de paralización total o parcial de la instalación con arreglo al artículo 12, c, de este Real Decreto, o bien su nueva puesta en funcionamiento sin autorización, como supuestos previstos en el artículo 35, c, primera de la Ley General de Sanidad, c, el incumplimiento reiterado de los requisitos específicos de las autoridades competentes, según preceptúa el artículo 5, c, cuarta de la Ley General de Sanidad, d, la negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección, según preceptúa el artículo 35, c, quinta de la Ley General de e, la resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida sobre las autoridades competentes o sus representantes, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35, c. Sexta de la Ley General de Sanidad, f. Las que en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de concurrencia merezcan la calificación de muy graves, o no proceda su calificación como faltas leves o graves, considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35, c, primera y séptima de la Ley General de Sanidad. En cuanto a las sanciones, se estará a lo establecido artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Disposición adicional única. Inspección de las instalaciones militares. En las unidades, centros u organismos militares, las labores de inspección sanitaria se realizarán por los órganos competentes del Ministerio de Defensa. Disposición transitoria única. Adecuación de las instalaciones. 1. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos existentes a la entrada en vigor de este Real dispondrán de un año para adoptar las merecidas en el artículo 7.2, párrafos d y f. 2. Las instalaciones interiores de agua de consumo humano existentes a la entrada en vigor de esta disposición dispondrán de un año para adoptar las medidas establecidas en el artículo 7.1, párrafo f. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto y en particular el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de nelosis. Disposición final primera. Título competencial. Este Real Decreto tiene el carácter de norma básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, 16 de la Constitución, y se dicta en aplicación de lo dispuesto en los apartados 6 y 11 del artículo 18, en los artículos 19, 24, 25, 26, 40 apartados 1, 2, 12 y 13, así como en el artículo 42.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Disposición final segunda. Facultad de adecuación normativa. Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para que, en el ámbito de sus competencias, proceda al desarrollo de lo dispuesto en este Real Decreto, a dictar las normas necesarias para la actualización de los anexos técnicos que contiene y a la elaboración de guías técnicas al respecto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Madrid, a julio de 2003. Juan Carlos R., la Ministra de Sanidad y Consumo,
Ana María Pastor Julián. Anexo un documento de notificación de torres de refrigeración y colores evaporativos. Imagen, datos imágenes disp 2003 171 14408 PNG. Anexo 2 certificado de limpieza y desinfección. Imagen, datos imágenes disp 2003 171 14408 PNG. Anexo 3. Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano. Se detallan los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza y desinfección de las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y de agua fría humano, completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del presente Real Decreto. Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para evitar posibles accidentes. A. Revisión. En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza. El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de consumo humano. A. Agua caliente sanitaria. La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos acumuladores, y mensualmente en un número representativo a lo largo del año, de los puntos terminales de la red y duchas, de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y semanalmente la purga del fondo de los acumuladores. Asimismo, semanalmente se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos minutos. El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60 grados y mensualmente en un número representativo de grifos y duchas. Muestra rotatoria, incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 grados. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación. Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación. En caso necesario, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma. B. Agua fría de consumo humano. La revisión de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior, grifos y duchas, de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 grados. Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles de cloro residual libre o combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos, A2 mg/L, se instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen del depósito. B. Limpieza y desinfección. Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo una vez al año, cuando se pongan en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, una revisión general, así lo aconseje si lo determine la autoridad sanitaria. Para la realización de la limpieza y la desinfección, se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de consumo humano. A. Agua caliente sanitaria. Primera, en el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente. Primero, clorar el depósito con 20-30 mg/L de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30 grados y un pH de 7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/L y mantener durante 3 o aguda 2 horas respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/L en el depósito durante 12 horas.
Segundo, neutralizar la cantidad de cloro residual libre y hallar. Tercero, limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y alargando con agua limpia. Cuarto, volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración se realizará por medio de dosificadores automáticos. Segunda, en el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente. Primero, hallar el sistema, y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y alargar con agua limpia. Segundo, llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 grados y mantener al menos 2 horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 grados. Tercero, vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual. B. Agua fría de consumo humano. El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el descrito para el sistema de agua caliente sanitaria. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la instalación, y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual 0,21 mg/L de cloro residual libre. Si es necesaria la recloración, esta se hará por medio de dosificadores automáticos. Elementos desmontables. Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias, y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/L de cloro residual libre, durante 30 minutos. Aclarando posteriormente con abundante agua fría. Si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante. Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. 100. Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis A. En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la red, incluyendo el sistema de distribución de agua caliente sanitaria, siguiendo el siguiente procedimiento. En el caso de una desinfección con cloro. Primero, clorar con 15 mg/L de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30 grados y a un pH de 7,8, y mantener durante 4 horas. Alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 o aguda 30 mg/L de cloro residual libre, durante 3 o aguda 2 horas. Respectivamente. Segundo, neutralizar, hallar, limpiar a fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, alargar y llenar con agua limpia. Tercero, reclorar con 4,5 mg/L de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse secuencialmente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante minutos, de forma secuencial. Red 1, 2 mg/L. La limpieza y desmontables, y difíciles de desmontar, se realizará, como se establece en el apartado C de este anexo. Es necesario renovar todos los elementos de la red en los que se observe alguna anomalía, en especial aquellos que estén afectados por la corrosión o la incrustación. B. El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el siguiente. Primero, hallar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos, limpiar acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y alargar con agua limpia. Segundo, elevar la temperatura del agua caliente a 70 grados o más en el acumulador durante al menos 4 horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas durante 10 minutos de forma secuencial. Comprobar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red sea al 60 grados. Independientemente del procedimiento de desinfección seguido, se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante 3 meses de forma que, en los puntos terminales de la red, se detecte de 1,2 mg/L de cloro residual libre para el agua fría y que la temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se sitúe entre 55 y 60 grados. Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento. Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. Anexo 4. Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Se detallan a continuación los aspectos mínimos que deben recoger la revisión y la limpieza y desinfección de este tipo de instalaciones, completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del Real Decreto. Se deberá tener en cuenta la calidad del agua disponible y las limitaciones de calidad propia a fin de obtener los parámetros indicadores de calidad especificados en la tabla 1.
Todas las operaciones que se describen a continuación realizadas por personal suficientemente cualificado, con tasas de seguridad necesarias, avisando a los usuarios para evitar posibles accidentes. Revisión. En la revisión de todas desde la instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. La revisión de partes de una instalación para comprobar su buen funcionamiento se realizará con la siguiente periodicidad: anualmente el separador de gotas, semestralmente el condensador y el relleno y mensualmente la bandeja. Se revisará el estado de conservación y limpieza general, con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, lodos y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. Si se detecta algún componente deteriorado, se procederá a su reparación o sustitución. Se revisará también la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema, determinando los siguientes parámetros: mensualmente, temperatura, pH, conductividad, turbidez, hierro total y diariamente nivel de cloro o biocida utilizado, tabla 1. Recuento total de aerobios en el agua de la balsa con periodicidad mensual, tabla 2. Se determinará Legionella con una periodicidad adecuada al nivel de peligrosidad de la instalación, como mínimo trimestralmente, y siempre 15 días después de la realización del tratamiento de choque. Se incluirán, si fueran necesarios, otros parámetros que se consideren útiles en la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de mantenimiento de tratamiento del agua. Cuando se detecten cambios en los parámetros físicos que miden la calidad del agua, se revisará el programa de tratamiento del agua y se adoptarán las medidas necesarias, tabla 1. Cuando se detecten cambios neto total en el nivel de desinfectante, se procederá a realizar eliminación de Legionella, y se aplicarán, en su caso, las medidas correctoras necesarias, para las condiciones del sistema. Tabla 3. B. Limpieza y desinfección. Se tendrá en cuenta que una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. La limpieza y desinfección del sistema completo se realizará, al menos al año, preferiblemente al comienzo de la primavera y el otoño, cuando las instalaciones sean de funcionamiento no estacional y además en las siguientes circunstancias: cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando lo determine la autoridad sanitaria. Cuando el tiempo de parada de la instalación supere la vida media del biocida empleado, se comprobará el nivel del biocida y la calidad microbiológica aerobios totales, tabla 2, del agua antes de su puesta en funcionamiento. En caso necesario, se realizará una limpieza y desinfección de la instalación. El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que pueden cesar en su actividad, en caso de utilizar cloro, será el siguiente: el agua del sistema, al menos 5 mg/L de cloro residual libre y adición de biodispersantes capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos compatibles con el cloro y el biodispersante, en cantidad adecuada, manteniendo un pH entre 7 y 8. B. Recircular el sistema durante 3 horas, con los ventiladores desconectados y cuando las aberturas cerradas, para evitar la salida de aerosoles. Se medirá el nivel de cloro residual libre, al menos cada hora, reponiendo la cantidad perdida. C. Neutralizar el cloro, vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. D. Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas. E. Limpiar a fondo las superficies con técnicas adecuadas que eliminen las incrustaciones y adherencias y aclarar. F. Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea cloro, se mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 2 mg/L mediante un dispositivo automático, añadiendo anticorrosivo compatible con el cloro, en cantidad adecuada. Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo, sumergidas en una solución que contenga 15 mg/L de cloro residual libre, durante 20 minutos, posteriormente con abundante agua fría. Los elementos difíciles de desmontar o de difícil acceso, se pulverizarán con la misma solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado para este fin. La nebulización eléctrica no se puede realizar con cloro. El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que no pueden cesar en su actividad, en caso de utilizar cloro, será el siguiente: A. Ajustar el pH entre 7 y 8, para mejorar la acción del cloro.
B. Añadir cloro en cantidad suficiente para mantener en el agua de la balsa una concentración máxima de cloro libre residual de 5 mg/L. C. Añadir la cantidad adecuada de biodispersante para que actúe sobre la biocapa y permita el ataque del cloro en su interior, así como un inhibidor de la corrosión, específico para cada sistema. D. Recircular por espacio de 4 horas, manteniendo los niveles de cloro residual libre. Se realizarán deteriones del mismo cada hora, para asegurar el contenido de cloro residual previsto. Es obligatoria la utilización de dosímetros automáticos. Una analizada la operación de limpieza, en caso de que la calidad del agua no sea aceptable, se podrá renovar la totalidad del agua del circuito a criterio del responsable de mantenimiento, abriendo la purga al máximo posible y manteniendo el nivel de la balsa. Las torres de refrigeración y condensadores evaporativos que den servicio a instalaciones industriales de carácter singular, tales como centrales de energías térmicas, centrales nucleares y otros, dispondrán de protocolos de limpieza y desinfección específicos, adecuados a la particularidad de su uso y que contemplen lo dispuesto en el artículo 5, 7 y del presente decreto. 100. Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis. A. Clorar el agua del sistema hasta conseguir al menos 20 mg/L de cloro libre residual y añadir biodispersantes y anticorrosivos compatibles, en cantidad adecuada, manteniendo los ventiladores desconectados y, cuando sea posible, las aberturas cerradas, para evitar la salida de aerosoles. B. Mantener este nivel de cloro durante 3 horas, comprobando cada hora y reponiendo la cantidad perdida, mientras está circulando agua a través del sistema. C. Neutralizar el cloro y proceder a la recirculación del agua de igual forma que en el punto anterior. D. Vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. E. Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas. F. Limpiar a fondo las superficies del sistema con detergente a presión. Y aclarar. G. Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 mg/L de cloro residual libre, añadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad adecuada. Se mantendrá durante 2 horas, comprobando el nivel de cloro residual libre cada 30 minutos, reponiendo la cantidad perdida. Se recirculará el agua por todo el sistema, manteniendo los ventiladores desconectados y las aberturas. H. Neutralizar el cloro y recircular de igual forma que en el punto anterior. I. Vaciar el sistema, aclarar y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea cloro, mantener un nivel de cloro residual libre de 2 mg/L mediante un dosificador automático, añadiendo el anticorrosivo compatible, en cantidad adecuada. Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersión en una solución de agua que contenga 20 mg/L de cloro residual libre, durante al menos 20 minutos. Las piezas no desmontables o de difícil acceso se limpiarán y desinfectarán pulverizándolas con la misma solución al mismo tiempo. En caso de equipos que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado. Posteriormente se continuará de mantenimiento habituales. Tabla 1. Parámetros indicadores. 1. De la calidad del agua en torres de refrigeración y condensadores evaporativos físico-químicos. Niveles turbidez 15 UNF*, conductividad 2, 4, pH 6,5, 9,03. 4. Fe total 2 mg/L. Nivel de biocida según especificaciones del fabricante. 1. Los informes de los análisis deberán especificar el correspondiente método analítico basado en alguna norma tipo N-, ISO o Standard Methods, e indicar su límite de detección o cuantificación. 2. Debe estar comprendida entre los límites que permitan la composición química del agua, dureza, alcalinidad, cloruros, sulfatos, otros, de tal forma que no se produzca menos de incrustación y o corrosión. El sistema de purga se debe automatizar en función a la conductividad máxima permitida en el sistema indicado en el programa de tratamientos del agua. 3. Se valorará este parámetro a fin de ajustar la dosis de cloro a utilizar, un E100.030, 2001, o de cualquier otro biocida. 4. El agua en ningún momento podrá tener características extremadamente incrustantes ni corrosivas. Se recomienda calcular el índice de Riznaro de Langelier para verificar esta tendencia. Unidades necelométridas de Fora. Tabla 2. Frecuencia mínima de muestreo para torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Parámetros. Frecuencia mínima Legionella. 1. Trimestral. Aerobios totales. 2.
Mensual, 3. 1. Análisis realizado según la norma ISO 11731 parte 1, 1998. Calidad del agua. Detección y enumeración de Legionella. 2. Análisis de la norma ISO 6222, 1999. Calidad del agua. Enumeración de microorganismos cultivables. Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de agar nutritivo. 3. Con valores superiores a 10.000 UF/ml, será necesario comprobar la eficacia de la dosis y tipo de biocida utilizado y realizar un muestreo de Legionella. Tabla 3. Acciones para torres de refrigeración y dispositivos análogos en función de los análisis microbiológicos de Legionella. ***. Recuento de Legionella. 1. UFC****L acción propuesta 100.000 revisar el programa de mantenimiento y realizar las correcciones oportunas. Remuestreo a los 15 días. 10.000 se revisará el mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de Legionella. Limpieza y desinfección de acuerdo con el anexo 4b. Confirmar el recuento, a los 15 días. Si esta muestra es menor de 100 UF/L, tomar una nueva muestra al cabo de un mes. Si el resultado de la segunda muestra es 100 UF/L, continuar con el mantenimiento previsto. Si unas las dos muestras anteriores dan valores 100 UF/L, revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales necesarias. Si supera las 1000 UF/L, proceder a realizar una limpieza y desinfección de acuerdo con el anexo 4c. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días. 10.000 parar el funcionamiento e instalación, vaciar el sistema en su caso. Limpiar y realizar un tratamiento de choque de acuerdo con el anexo y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días. 1. Análisis realizado según la norma ISO 11731, 1998, UF/L, unidades formadoras de colonias por litro de agua analizada, los análisis deberán ser realizados en laboratorios acreditados para aislamiento de Legionella en agua o laboratorios que tengan implantado un sistema de control de calidad para este tipo de ensayos. Anexo 5. Mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo. Las bañeras o piscinas de hidromasaje son estructuras artificiales que contienen agua y están diseñadas para dirigir hacia el cuerpo humano agua mezclada con agua a presión. Independientemente de la o piscina de hidromasaje antes de su puesta en funcionamiento inicial, se procederá a su limpieza y desinfección con 100 mg/L de cloro durante 3 horas o 15 mg/L de cloro durante 24 horas. En caso de bañeras que dispongan de sistema de recirculación, se pondrá en funcionamiento este sistema, durante 10 minutos como mínimo, para hacer llegar el agua a todos los elementos del sistema. Cuando el agua proceda de captación propia o de una red de abastecimiento que no garantice un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada, deberá instalarse un sistema de desinfección mediante métodos físicos, físico-químicos o químicos. En este último caso, y para la correcta desinfección del agua, se instalará un depósito intermedio en el que mediante dosificador automático, se desinfectará el agua. El depósito estará dimensionado para un tiempo de permanencia del agua suficiente para una correcta desinfección. Los niveles de desinfectante residual serán los siguientes: A. Cloro residual libre, en 0,8 y 2 mg/L. B. Bromo residual libre entre 2 y 4 mg/L, recomendado en agua templada, manteniendo el pH entre 7,2 y 7,8. Se realizarán al menos 2 controles diarios de nivel de desinfectante y pH cuyos resultados deberán ser anotados en el registro de mantenimiento. A. Bañeras sin recirculación de uso individual. Son bañeras de llenado y vaciado. El agua debe cambiarse para cada usuario, de forma que se llene el vaso antes del baño y se vacía al finalizar este. A1. Diseño. Aquellas instalaciones en las que la temperatura del agua de servicio se consigue por mezcla de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria, el dispositivo de mezcla se encontrará lo más cerca posible del vaso, al objeto de evitar largas conducciones con agua a temperatura de riesgo. A2. Revisión. Mensualmente se revisarán los elementos de la bañera y difusores. Se debe mantener un nivel adecuado de desinfectante residual en aquellas instalaciones que utilicen captación propia o de una red de cimiento que no garanticen un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada. A3. Limpieza y desinfección. Después de cada uso se procederá al vaciado y limpieza de las paredes y fondo de la bañera. Diariamente al finalizar la jornada, se procederá al vaciado, limpieza, cepillado y desinfección de las partes y el fondo del vaso.
Semestralmente se procederá a desmontar, limpiar y desinfectar los difusores del vaso conforme al procedimiento establecido en el anexo 3 para los puntos terminales. Anualmente se realizará una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos, conducciones, mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de la instalación de hidromasaje. B. Piscina con recirculación de uso colectivo. 1. Diseño. Todas las piscinas de hidromasaje con ración deberán contar con un sistema de constará de filtración y de automática en continuo. La bomba de recirculación y los filtros deben de estar dimensionados para garantizar un tiempo de recirculación máximo de 30 minutos. El equipo debe ser capaz de recuperar una turbidez de 0,5 UNF al menos una vez durante las 4 horas siguientes al momento de máxima afluencia. La velocidad máxima recomendada para filtros de arena es de 36,7 m3/h/m2. El agua debe ser renovada continuamente a razón de 3/h para cada 20 usuarios durante las horas de uso. 2. Revisión. Mensualmente se revisarán los elementos de la piscina, especialmente conductos y los filtros. En todo momento, se debe mantener en el agua un nivel adecuado de desinfectante residual. Cada 6 meses, como mínimo, se realizará la revisión, limpieza y desinfección sistemática de las boquillas de impulsión, los grifos y las duchas, y se sustituirán los elementos que presenten anomalías por fenómenos de corrosiones, incrustaciones u otros. Los elementos nuevos deben desinfectarse antes de su puesta en servicio, con una solución de 20 a 30 mg/L de cloro durante un tiempo mínimo de 30 minutos, y posteriormente se procederá a su aclarado. 3. Limpieza y desinfección. Diariamente, al finalizar el día, se limpiará el revestimiento del vaso. Asimismo se adicionará cloro o bromo hasta alcanzar en el agua del sistema 5 mg/L, recirculando el agua un mínimo de 4 horas por todo el circuito. Cada 6 meses, como mínimo, se realizará la limpieza y desinfección sistemática de las boquillas de impulsión. Periódicamente, de acuerdo con las características técnicas y requerimientos de cada tipo de filtro, se realizará la limpieza o sustitución de los mismos. Semestralmente se procederá a la limpieza y desinfección de todos los elementos que componen la piscina, tales como depósitos, conducciones, filtro, vaso, difusores y otros, de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 3 para agua caliente sanitaria. Anexo 6 recogida de muestras para aislamiento de Legionella, en depósitos de agua caliente y fría, acumuladores, calentadores, calderas, tanques, cisternas, aljibes, pozos, etc. Se tomará 1 litro de agua de cada uno, preferiblemente de la parte baja del depósito, recogiendo, si existieran, materiales sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar. De la red de agua fría y caliente se tomarán muestras de agua de los puntos terminales de la red, duchas, grifos, lavamanos, preferiblemente de habitaciones relacionadas con enfermos, así como de algún servicio común, intentando elegir habitaciones no utilizadas en los días previos a la toma. En la red de agua caliente, se deberán tomar muestras de la salida más cercana y de la más lejana al depósito, de la salida más cercana al punto de retorno y de otros puntos terminales considerados de interés. Se tomará 1 litro de agua, recogiendo primero una pequeña cantidad, unos 100 ml, para después rascar el grifo o ducha con una que se incorporará en el mismo envase y recoger el resto de agua, hasta aproximadamente 1 litro, arrastrando los restos del rascado. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre. C. En torres de refrigeración, condensadores evaporativos, u otros aparatos de refrigeración que utilicen agua en su funcionamiento y generen aerosoles, se tomará 1 litro de depósito, en el punto más alejado del aporte y del retorno. Recoger posibles restos de suciedad e incrustaciones. Medir la temperatura del agua y la cantidad de cloro libre. Dependiendo del estudio epidemiológico, se tomarán muestras de otras instalaciones como piscinas, zoos, sistemas de riego, fuentes, instalaciones termales, así como de otros equipos que aerosolicen agua, como nebulizadores, humidificadores o equipos de terapia personal. En estos supuestos el número de puntos a tomar muestra de agua dependerá del tipo de instalación y su utilidad, y el volumen de agua a tomar dependerá de la edad de agua utilizada en su funcionamiento. En cualquier caso, se deberá medir la temperatura y el cloro. Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a los que se añadirá un neutralizante. Deberán llegar al laboratorio lo antes posible, manteniéndose a temperatura ambiente y evitando temperaturas extremas. D.
Normas de transporte. Será de aplicación el Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, ADR 2003, o el Reglamento sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA-DGR 44 edición, enero 2003. Se acondicionará para el transporte, de forma que se contemplen los 3 niveles de contención recomendados por la ONU, y se especificará en el paquete externo espécimen diagnóstico embalado con las instrucciones 650. Los recipientes serán los adecuados para evitar su rotura y ser estancos, deberán estar contenidos en un embalaje secundario a prueba de filtraciones y un paquete externo que proteja al secundario y su contenido de agresiones externas.